sobre reactores, que es su tema principal, que trabaja desde hace ya muchísimo. Agustín, además, dicho sea de paso, ha sido ingresó a la UNI, a la Facultad de Física, en el primer puesto del examen de admisión, de modo que es una persona que ama la ciencia y la física desde hace mucho tiempo. Agustín. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, vamos a tratar de ser lo más sintético, que contradice con mi usual afán de hablar mucho más allá de lo que, de modo que es doble esfuerzo que voy a hacer. Lo que voy a presentar tiene que ver con la actividad que yo he realizado, la primera parte, desde que llega al IPEN. Digamos que tiene que ver con lo que es física de reactores, y esta la podemos entender como la tarea de conocer la distribución de neutrones en algún punto del reactor, neutrones que siguen una determinada velocidad, que tienen una determinada energía en un dado tiempo, en un tamaño determinado. La densidad de neutrones es la responsabilidad del que hace física de reactores, y debe conocerla no solamente en lo que uno considera como núcleo, sino también en facilidades que pueden ser internas o externas a ese núcleo. Y gran parte del trabajo que yo he realizado se comenzó en el reactor RP0 y luego hemos desarrollado en el reactor RP10. Voy a exponer lo que hicimos desde que llegamos aquí al IPEN en el año 80, luego de una selección bastante rigurosa a nivel nacional, que fue la primera maestría de energía nuclear. Llegamos a trabajar en el RP10, como ustedes aquí ya lo conocen. Voy a quedarme ahí para decir que el RP10 es una instalación que tiene esas aplicaciones: producción de radioisótopos, tiene la actividad también principal, análisis por activación neutrónica, investigación en diversas áreas, radiografía neutrónica. Gracias, doctor, pero mejor me movilizo así. Esta es la consola del reactor. Tenemos lo que se llama vista de boca de tanque, el núcleo del reactor en operación y algunas salidas de haces de neutrones y todas las facilidades que hay ahí. Entonces, nuestra tarea como físicos de reactores es decirles qué cantidad de neutrones hay en algún punto, qué energía tiene ese neutrón, y este es el conjunto de aplicaciones que se hacen en un reactor nuclear de investigación, que ustedes seguramente ya la han conocido, lo voy a repetir. Producción de radioisótopos que pueden luego ser utilizados en alimentación, agricultura, medicina e industria, y estas son las diversas aplicaciones también que se realizan. En todas ellas, entonces, nosotros que trabajamos en el área de reactores, tenemos como responsabilidad conocer la distribución de neutrones. Aquí quiero mostrarles, acá tenía marcado esta de aquí, para decirles que lo que nos formamos en la primera maestría en energía nuclear, trabajamos en una instalación que está acá debajo de nosotros. La parte baja es lo que se denomina y se conoce con el nombre de reactor de potencia cero. En realidad es de un patio, pero la potencia del 10 a la 0 ha quedado como el nombre. Y el núcleo del reactor en la que trabajamos es este. Las varillas tipo lápices son los elementos combustibles. El actual reactor RP10 tiene los elementos combustibles de tipo paralelepípedo, ¿no? Se denominan placas. Aquí en este reactor se hicieron varias tesis de maestría. La primera tesis de maestría en análisis por activación surgió en este reactor. Las tesis iniciales están de maestría, han hecho aquí. De modo que este reactor RP0 fue bastante productivo. Luego, el problema que se nos presenta entonces es encontrar la densidad de neutrones. ¿Y cómo se resuelve esa? Teóricamente sería esta, la ecuación, que aquí nos dice la variación de neutrones por unidad de tiempo en un determinado volumen sería igual al grupo de producción, que vendría a ser reacciones nucleares,
que van de una determinada energía hacia la energía que estamos trabajando, el flujo neutrónico, más una fuente externa de neutrones, menos lo que se denomina en términos de destrucción, que son por colisiones adicionales y fuga. Esta ecuación, que es la que representa el balance de neutrones, del cual saldría la densidad de neutrones, que es nuestro problema, como ustedes ven, es extremadamente complicada. Para resolverla se hacen modelos, digamos, de afinamiento. En nuestro caso, no vamos a trabajar la parte teórica, sino la parte experimental. ¿Cómo queremos encontrar los neutrones en algún punto del reactor usando experimentos? La actividad en física de reactores la hemos dividido entonces en 3 estadios. El estadio inicial es antes que el reactor esté en servicio, o se denomina puesta en marcha. Lo que algunos han dicho commissioning, por ejemplo, es el proceso en el que ya tú estás en proceso, digamos, de poder usarlo, ¿no? Pero antes hay unas actividades. Y la actividad de la gente de físicos que trabajan con neutrones, antes de que el reactor esté en servicio, lo que se hace básicamente es caracterizar los diversos equipos, ¿no? Entonces el físico tiene que saber cuáles son las condiciones para que un determinado detector esté operativamente hablando bien, ¿no? Voltaje de trabajo, etc. Luego, durante la puesta en servicio, hay un conjunto de actividades que también se realizan. Estoy mostrándoles para decirles que cuando nosotros llegamos al RP10, todas estas teníamos que ponerlas a punto. O sea, el grupo nuestro se inició cuando no habían estas como procedimientos establecidos en el IPM. Por eso lo estoy mostrando, para mostrar el trabajo que se realizaba. Entonces, todas estas actividades que ustedes ven aquí, criticidad, distribución de flujo, factores de pico, calibración en potencia, exceso de reactividad, que son requerimientos durante la puesta en marcha, tienen que ser implementadas. Y luego en la etapa comercial o explotación del reactor, también se realiza un conjunto de experimentos que son los que van a ser puestos a punto para que rutinariamente la gente pueda operar. De este conjunto de 3 estadios, lo que son las mediciones neutrónicas en un reactor está en este cuadrado de la izquierda, que tienen que ver con distribuciones de neutrones en general. Luego, técnicas de medición de reactividades, técnicas de medición de quemados, que viene a ser el consumo de uranio 235 que estás consumiendo, a la redundancia, durante el tiempo de vida del reactor, y la dosis de neutrones y determinadas tasas de reacciones para diversos procesos de... Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos de las mediciones que hemos hecho en los diversos 3 grupos. Aquí, en la parte de distribuciones de neutrones, les podemos mostrar que lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de indicadores debe uno conocer para identificar en determinada posición y en qué energía tiene. Entonces, aquí el problema sería este, ¿no? Quiero conocer la distribución de neutrones en un determinado punto del reactor, en un determinado tiempo, y cuáles son esas características experimentales. Básicamente, cuando se habla de distribución de neutrones, hay que saber el flujo y el espectro de energía. Para eso, uno tiene que diseñar algunos métodos que se realicen. Por ejemplo, algunos indicadores, que ejemplo yo les puedo poner aquí, a ver, estos. Cuando trabajamos en neutrones, en un reactor, solemos dividir el espectro energético de los neutrones en esos 3 grupos. El grupo térmico, que es de energías más lentas, hasta el orden de 0.1 electronvoltio. Los intermedios, desde el valor que les he dicho, hasta el orden, digamos, de 500 kiloelectronvoltios, y los rápidos de ese orden, hasta los 10 megaelectronvoltios. Estos son los diversos dispositivos que tenemos que tener para hacer todo el mapeo, se dice, o distribución de neutrones. Luego, conocido entonces ya eso, los indicadores, uno de los requerimientos principales es cómo se determina el flujo neutrónico. El flujo neutrónico viene a ser la cantidad de neutrones que atravesarían una determinada superficie, que vamos a considerar un centímetro cuadrado, de una determinada energía. Conocer el comportamiento entonces de los neutrones en cada grupo te va a permitir diseñar el método.
Aquí les había mencionado que en la zona de energías bajas se suele considerar que la distribución es maxwelliana, en esta zona de tipo resonante, y en este de aquí es el flujo rápido. Luego, quiero en esta oportunidad decirles cómo son las posiciones experimentales en un reactor nuclear. En un reactor nuclear, las posiciones que uno debe usualmente saber cuántos neutrones son en los elementos combustibles, en algunos que son libres, por eso se llama caja de agua, y también en estas posiciones donde van a ir las cajas de irradiación con los portamuestras que van a terminar en radioisótopos. Y también tenemos otras posiciones de irradiación que son estas. También tenemos que mapear la cantidad de neutrones que hay, por ejemplo, en la columna térmica, como ven aquí, o algunos haces que se están viendo acá. Estas serían las posiciones de irradiación usuales que nosotros trabajamos. Y voy a mostrarles, por ejemplo, esto de aquí, que es el material básico con el que trabajamos. Es decir, que necesitamos posicionar indicadores en estos portamuestras para ir a determinada facilidad. Los he mostrado a ustedes. En esas facilidades se utilizan estos indicadores que luego van a sufrir reacciones nucleares y a partir de ahí encontrar esa distribución. Luego voy a mostrarles algunos resultados. El que voy a mostrar ahora es un trabajo utilizando justamente la habilidad de medir, poniendo esos indicadores en algún punto, uno de los parámetros importantes cuando hacen cálculo del reactor. En el cálculo del reactor, inicialmente el reactor no existe, tú asumes un parámetro de ahorro por reflector que ingresa al modelaje. Aquí hicimos una primera medición en el reactor RP0, por eso he puesto porque fue el primer artículo que yo publiqué en la revista Informe Nuclear. Dicho sea de paso, ha sido uno de las fuentes de información más importantes que hemos tenido y que estamos tratando de reactivarla. Recuerden ustedes, Informe Nuclear. Estamos tratando de sacarla. Le hemos invitado al doctor Bosco Montoya que conduzca esa revista, en tanto él fue director de esa misma revista que se truncó más o menos en los años 91, 90. En esta oportunidad estamos retomándola para que asuma también esa responsabilidad. Luego, otro experimento tan interesante que está publicado en el informe científico del IPEN es lo que nosotros denominamos carta de activación térmica, y viene a ser una metodología de tener un punto testigo para poder comparar las otras posiciones de irradiación, de forma que comparando esta testigo y midiendo solo en ella puedes tener un indicador de todas las otras posiciones sin necesidad de medir en ellas. Un tema importante es definir qué potencia tiene el reactor, y además de eso es necesario también decir si yo elevaría la potencia a valores por encima del nominal, por decirte. El reactor RP10 tiene una potencia nominal de 10 megavatios. ¿Y por qué no puedo hacerlo que sea 12 o 13 o 14? ¿Qué ocurriría? O 15, como dice Eduardo. Aquí el factor de pico es un término que entra a lo que significa parámetros de diseño y te dan la licencia por eso. El factor de pico es un punto en el que de todo el núcleo del reactor hay un punto que es el de máximo calor. Si tú subes la potencia, ese punto puede ser el mayor afectado. Entonces, ahorita muestro. Se exige que el factor de pico no tenga un valor mayor que 1,3, por ejemplo. Eso te refleja el valor medio en todo el reactor comparado con el valor en ese punto sensible. Entonces, esto también es un término que se usa en cálculo, pero también se puede medir. Muy bien, y así hemos hecho otras también, y cada uno de estos temas que son necesarios para mantener la operación del reactor de manera segura, nosotros hemos puesto e implementado en el RP10 de los años que hemos ingresado. Entonces, nuestra contribución en física de reactores, como parte de ese grupo inicial que hemos tenido, tuvimos gente que trabajó con nosotros, y este es el informe nuclear, este es el núcleo reactor. Para concluir, solamente un minuto por cada uno de estos términos.
quiero decirles que nosotros que hemos trabajado desde el inicio en este reactor, desde el inicio me refiero a que egresado a la universidad, desde que ingresamos a la universidad, fuimos convocados de manera competitiva de todas las universidades del país para poder trabajar en el IPEC. Yo destaco eso, que es la formación. El paso inicial, seleccionas de manera igualitaria y a los mejores los preparas. Formación. Esa formación tiene que ser, como digo ahí, oportuna en el tiempo. Si estás ingresando a la universidad, es oportuno que te formes. Y termina siendo no oportuno cuando te dejan cortada esa carrera, ¿no? Y ya corre de cuenta tuya si continúas otros estudios. Cuando digo tiempo, también tiene que ver cuánto tiempo tienes que estudiar. Y digo también niveles en el sentido de que no puede una formación terminar solo en un determinado nivel. La idea sería que la formación llegue hasta los niveles máximos. Y otra cosa que es importante es la evaluación. Si no te miden adecuadamente, esa tu formación termina siendo obstruida, decepcionada. Entonces, una institución donde no se evalúa de manera meritocrática, mejor dicho, las gradas, algunos suben por el camino más difícil pero meritocrático, mientras que otros llegan a ese nivel por caminos no seguidos adecuadamente y terminan siendo jefes. Esas personas son las que obstruyen posteriormente el desarrollo. Y finalmente, cuando decimos la duración, alguien también dijo aquí que para imponer, construir en el país una cultura científica y tecnológica es de largo plazo. Para que la ciencia tenga impacto en la sociedad, como digo ahí, apropiación social, requiere un paso paulatino. Alguien ya dijo, para construir ciencia en el país es lento y esforzado, pero para destruirla es rápida. Me quedé ahí y les agradezco la atención, aunque el vino está allá que atrae, no puedo continuar más porque huele de aroma y muestra está que quiero agradecerte mucho a todos ustedes.